El nuevo caza furtivo de China de nueva generación, el J-35A, es impresionante. El J-35A se robó el espectáculo con sus impresionantes maniobras y capacidades de combate. Beijing gastó decenas de miles de millones persiguiendo la corona del cielo y puede que haya construido algo mucho más frágil de lo que aparenta. Este es el J-35, el supuesto asesino del F-35 de China, un avión furtivo de quinta generación diseñado para desafiar la supremacía estadounidense en el Pacífico. Pero bajo sus líneas afiladas y ángulos perfectos, surge una pregunta más profunda. No sobre si parece furtivo, sino sobre si permanece furtivo una vez que comienza el combate real. En un show aéreo, el J-35 es impecable. Geometría limpia, bordes precisos, la silueta inconfundible de un caza furtivo moderno. Pero el combate no es un salón de exhibición. En el momento en que las fuerzas G aumentan, las temperaturas suben y la aeronave se somete a maniobras a alta velocidad. La ilusión comienza a fracturarse. La capa exterior, la piel absorbente de radar que define la furtividad, puede comenzar a degradarse. Y dentro de esa degradación yace el verdadero problema. No el software, no los motores, sino la química. Coloque el J-35 junto al F-35C y la semejanza es notable. Barrido de alas, geometría de las tomas, forma del fuselaje, incluso los ángulos de los estabilizadores verticales se alinean casi perfectamente. Superposiciones de código abierto muestran proporciones casi idénticas. Desde la distancia, la aeronave proyecta el mismo perfil de deflexión de radar. Parece un fantasma, pero la furtividad no es solo forma. La forma inicia el proceso, la química lo concluye. Cualquiera puede copiar contornos con suficiente información. Lo que no se puede replicar fácilmente es la ciencia de materiales bajo la superficie. Estados Unidos pasó décadas desarrollando materiales absorbentes de radar que no se aplican simplemente, sino que están integrados estructuralmente. En plataformas furtivas avanzadas, los recubrimientos se curan junto con el fuselaje, formando una red unida que resiste calor, presión, exposición a sal y vibración. Esa es la línea divisoria. Un jet que parece furtivo frente a un jet que permanece furtivo bajo estrés. El desafío del J-35 radica aquí. Su geometría externa puede ser precisa, pero la pregunta más profunda es si sus sistemas de materiales pueden soportar condiciones operacionales reales. Porque los recubrimientos furtivos no son cosméticos. Son sistemas funcionales gobernados por estabilidad de polímeros, fuerza de adhesión y resistencia térmica. Una vez que la aeronave acelera más allá de Mach 1, el entorno se vuelve hostil. La temperatura de la piel puede superar los 180 grados Celsius. Las maniobras de alta GE introducen flexión estructural. Las operaciones en portaaviones añaden ciclos de estrés abruptos. Cada segundo en ese rango somete el enlace entre el recubrimiento y el fuselaje. Y ese enlace lo es todo. Los materiales absorbentes de radar modernos dependen de compuestos complejos. Partículas de hierro carbonílico embebidas en matrices de epoxi. Absorbedores basados en ferrita en sistemas de poliuretano. Polímeros conductores combinados con microesferas de cerámica. Cada configuración equilibra absorción electromagnética con durabilidad mecánica. Pero todos comparten una vulnerabilidad crítica. La temperatura. A cierto umbral, conocido como temperatura de transición vítrea, el polímero comienza a ablandarse. Generalmente entre 110 y 160 grados Celsius, según la composición. Más allá de ese punto, la integridad estructural se debilita. Los enlaces cruzados se degradan. La adhesión disminuye. El recubrimiento comienza a perder tanto su agarre físico como su efectividad electromagnética. En condiciones controladas, estos sistemas pueden rendir bien, pero el combate real no es controlado. Las variaciones en la fabricación, el curado imperfecto, la exposición ambiental y las inconsistencias de mantenimiento introducen fallas microscópicas. Microvoids, interfaces débiles, líneas de falla ocultas esperando estrés. Una vez que comienza la expansión térmica, el recubrimiento y el metal subyacente se expanden a diferentes tasas. Se acumulan fuerzas de corte en el límite, se forman microgrietas. Bajo estrés repetido, esas grietas se propagan. La fuerza de adhesión lo dice todo.
Los valores de laboratorio pueden comenzar alrededor de 3 a 5 megapascales, pero tras ciclos térmicos y estrés sostenido a alta velocidad, esa fuerza puede colapsar dramáticamente. Por debajo de 0,5 megapascales, el recubrimiento deja de ser estructuralmente confiable. Es una capa esperando desprenderse. El eslabón más débil suele ser la capa de acoplamiento de silano. Esta interfaz molecular une las partículas de relleno a la matriz del polímero y ancla todo el sistema al fuselaje. En teoría, crea una densa red de enlaces. En la práctica, la fabricación apresurada o el procesamiento imperfecto pueden dejar enlaces incompletos. Bajo magnificación, el resultado es visible. Microvoids dispersos a lo largo de la interfaz. Pequeñas separaciones que crecen bajo estrés. El patrón de fractura se vuelve predecible. Delaminación limpia en la capa de unión. Secciones de recubrimiento separándose de la superficie. Una vez que ese proceso comienza, la furtividad se degrada rápidamente. Porque la furtividad no es binaria. Es acumulativa. Cada defecto importa. Una superficie intacta absorbe y difumina la energía de radar. Una superficie dañada la refleja. Incluso pequeños parches de metal expuesto o recubrimiento parcialmente desprendido pueden aumentar dramáticamente la sección transversal de radar. Este es el efecto de amplificación local. Un fallo pequeño se convierte en una señal grande. La aeronave no se vuelve visible gradualmente. Transita de baja observabilidad a detectable en momentos. Ahí es donde la analogía del faro se vuelve relevante. Una superficie furtiva funcional suprime la reflexión. Una dañada la amplifica. En lugar de dispersar las ondas de radar entrantes, empieza a devolverlas directamente. Señales brillantes y coherentes que destacan sobre el ruido de fondo. Para los sistemas de radar, la aeronave deja de ser una sombra. Se convierte en un faro. Los rangos de detección se expanden. Las ventanas de ataque se reducen. Lo que antes era una ventaja furtiva, se vuelve una desventaja. El margen de reacción del piloto se colapsa. La aeronave entra en el rango de puntería del enemigo mucho antes de lo previsto. Esto no es una preocupación teórica. Es el riesgo central de cualquier plataforma furtiva que no pueda mantener la integridad del recubrimiento bajo estrés operacional. Y conduce directamente a una de las afirmaciones más virales sobre el J-35, el supuesto límite de furtividad de 7 minutos. El número no se originó en un informe de ingeniería confirmado ni en una divulgación oficial. Surgió públicamente a principios de 2026 a través de un informe mediático que hacía referencia a una supuesta filtración interna. La afirmación era precisa y dramática. El J-35 solo podría mantener baja observabilidad durante 7 minutos bajo condiciones de combate. De ahí se difundió rápidamente. Foros de defensa, redes sociales, plataformas de video. La repetición le dio peso, el número se incrustó en la narrativa, pero repetir no es validar. Aún así, la afirmación plantea una pregunta válida, no sobre si el número en sí es exacto, sino sobre si el mecanismo subyacente es plausible. ¿Podría un recubrimiento furtivo degradarse rápidamente bajo estrés sostenido? Para responder eso, el enfoque vuelve a la física y la química. Un perfil de combate típico implica vuelo sostenido a alta velocidad, a menudo superando Mach 1,2, con posibles ráfagas hacia Mach 1,5. Las temperaturas de la piel aumentan rápidamente. El calentamiento aerodinámico se concentra en los bordes de ataque. Las maniobras introducen estrés adicional a través de la carga G. En tales condiciones, los límites térmicos no son teóricos. Se alcanzan continuamente. Si un sistema de recubrimiento opera cerca de su umbral de transición vítrea, incluso variaciones menores pueden empujarlo a la inestabilidad. Sume inconsistencias de fabricación, exposición ambiental y variabilidad de mantenimiento, y el margen se reduce aún más. El tiempo se convierte en un factor, no como un conteo fijo, sino como función del estrés acumulativo. Cada segundo a alta temperatura y carga contribuye a la degradación. Las microgrietas crecen, la adhesión se debilita, la integridad de la superficie disminuye. El proceso puede no ser exactamente de 7 minutos, pero el concepto de rendimiento con límite de tiempo no es descabellado. Los materiales no fallan instantáneamente, se degradan progresivamente hasta que se cruza un umbral.
Y una vez cruzado ese umbral, los efectos son rápidos. La sección transversal de radar aumenta. Las firmas infrarrojas suben a medida que se exponen las estructuras subyacentes. Los sistemas de sensores detectan anomalías antes. La aeronave se vuelve más fácil de rastrear, bloquear y atacar. Ahí es donde la distinción entre imitación y dominio se vuelve decisiva. Replicar geometría externa es posible con suficientes datos. Replicar sistemas de materiales requiere experiencia profunda en química de polímeros, precisión en la fabricación y pruebas a largo plazo. Exige control sobre cada etapa de producción, desde materias primas hasta procesos de curado. También requiere un ecosistema de mantenimiento maduro. Los recubrimientos furtivos no son estáticos. Requieren inspección, reparación y reemplazo bajo estándares estrictos. Sin esa infraestructura, incluso un sistema bien diseñado se degrada con el tiempo. Estados Unidos abordó esto mediante décadas de iteración. Las plataformas furtivas iniciales enfrentaron desafíos de mantenimiento significativos. Con el tiempo, los materiales mejoraron, los procesos se estabilizaron, la durabilidad aumentó. El resultado no es invisibilidad perfecta, sino baja observabilidad sostenida a lo largo de la vida operacional. Ese es el referente. Para cualquier nuevo participante en la aviación de quinta generación, alcanzar ese nivel no es cuestión de copiar diseños. Es cuestión de dominar los materiales, porque al final, la furtividad no se define por la apariencia, se define por la persistencia. Un jet que parece invisible en una pista, pero pierde esa propiedad bajo estrés, no proporciona una ventaja significativa. En combate, lo único que importa es el desempeño dentro del rango operacional, y eso devuelve la discusión al problema central. No sobre si el J-35 se parece al F-35. Claramente lo hace. No sobre si incorpora conceptos avanzados. Probablemente lo hace. La pregunta es si sus sistemas de materiales pueden sostener esos conceptos en condiciones reales. Porque si no pueden, las consecuencias son inmediatas. Pérdida de furtividad. Mayor detectabilidad. Reducción de supervivencia. En ese escenario, la aeronave no falla gradualmente. Transita de activo a pasivo dentro del mismo perfil de misión. Ese es el riesgo incrustado en la piel. Y es por eso que el debate sobre el J-35 no trata en última instancia de diseño, costo o incluso espionaje. Trata sobre química. La capa invisible que determina si un caza furtivo permanece como un fantasma o se convierte en un objetivo. En la guerra moderna, esa distinción lo es todo. Porque el radar no se preocupa por intenciones. No se preocupa por titulares, afirmaciones o apariencias. Solo responde a la física, a la energía reflejada o absorbida, a señales devueltas o suprimidas. Y en esa ecuación no hay lugar para la ilusión. O el material resiste o no. O la aeronave permanece invisible o queda expuesta. No hay término medio. Esa es la realidad detrás de la furtividad. No magia, no misterio, sino una batalla constante entre ingeniería y ambiente. Entre diseño y estrés, entre química y tiempo. Y en esa batalla, el resultado se decide no en comunicados, sino en moléculas.